Saboreando la palabra de Dios. Un espacio donde encontrarás la reflexión del Evangelio de lunes a sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos ya viviendo la Cuaresma y por eso el día de hoy quiero compartir con cada uno de ustedes elementos que nos puedan ayudar a ir comprendiendo este tiempo litúrgico de Cuaresma, un tiempo muy hermoso, muy bello dentro de la iglesia. Cuaresma significa 40 días. 40 días de preparación, 40 días de penitencia, 40 días de oración, 40 días de ir con Jesús camino a la cruz. Y este término de 40, pues que hace alusión a la penitencia, a la preparación, no es algo propio de la iglesia, sino es algo que la iglesia retoma de el pueblo de Israel. Y retomando en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero retomar el origen del pueblo de Israel, que es en el Éxodo, cuando Dios libera al pueblo de Israel, lo lleva a la tierra prometida. Pero cuando lo lleva a la tierra prometida, no lo introduce inmediatamente, sino que pasan 40 años en el desierto, preparándose para entrar a la tierra prometida. También nosotros pues vamos en esta preparación hacia la tierra prometida. La tierra prometida pues es el reino de Dios, es el paraíso, es estar eternamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras estemos por este mundo pues es esta preparación que hacemos todos los días, no solamente en este tiempo litúrgico, sino todos los días. Pero el tiempo litúrgico de la Cuaresma nos hace recordar pues esa preparación que debemos de hacer hacia la tierra prometida. Después nuestro Señor Jesucristo, después de recibir el bautismo, dice en los evangelios que Jesús es conducido al desierto por el Espíritu Santo durante 40 días y 40 noches, donde va a ser ayuno y oración, y se va a preparar para inaugurar el reino de Dios. Se va a preparar para iniciar la misión que fue encomendada por su Padre para poder realizarlo aquí entre nosotros. Hay una preparación para iniciar una nueva etapa en la historia de la salvación. Y de esta misma manera la iglesia anualmente nos preparamos para recordar ese hecho portentoso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Cuaresma es esta preparación hacia la Pascua. La Pascua es el tiempo litúrgico más grande e importante que tenemos dentro de la Iglesia Católica, y por eso es que hacemos esta preparación como anticipo a la Pascua eterna. Entonces, la Cuaresma, que son 40 días, pues son esos 40 días que nos hacen recordar el pueblo de Israel que estuvo preparándose hacia la tierra prometida, pero también esa preparación de Jesús para iniciar el reino de Dios aquí entre nosotros. Ahora, nosotros también nos preparamos en esta Cuaresma, entender este proceso de que un día nos vamos a unir eternamente en la Pascua con nuestro Señor Jesucristo, y que debemos de aprovechar los momentos de la vida para ir al encuentro con el Señor. ¿Cuándo empieza la Cuaresma? La Cuaresma empieza el miércoles de ceniza, donde nosotros vamos y nos ponen la ceniza, ya sea en el centro de nuestra cabeza o en nuestra frente, nos hacen una cruz, y donde nosotros nos comprometemos de caminar durante esos 40 días cerca de nuestro Señor Jesucristo, con aquellos pilares propios de la Cuaresma que nos enseña la iglesia, que es el ayuno, la oración y la limosna, la penitencia. Por eso es que nosotros nos ponemos la ceniza, y al ponernos la ceniza nos hacen recordar que somos polvo y al polvo regresaremos. Recordemos que tú y yo fuimos formados de la tierra y que vamos a volver a la tierra, pero nuestro espíritu, que es lo que nos hace semejantes a Dios, ese regresará a Dios. Y ahí Dios, pues de acuerdo a nuestras acciones, nos dirá si estaremos en su presencia o nos vamos al purgatorio o nos vamos al infierno. Pero eso ya no depende de Dios, depende de ti y depende de mí. Entonces es pues esta preparación que debemos de hacer todos nosotros. ¿Y cuándo termina la Cuaresma? Termina el Jueves Santo, una vez que inicia el Tríodo Pascual, que empieza con la celebración de la Cena del Señor,
Ahí se termina la cuaresma y iniciamos el tríodo pascual, que es lo central propiamente de la Semana Santa, que es esta intensificación de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa cuaresma todos nosotros debemos de prepararnos con la oración. La oración es algo que debemos de hacer todos los días, no solamente ahorita en la cuaresma, sino todos los días de nuestra vida. Debemos de agradecerle al Señor por despertarnos, por empezar el nuevo día. Debemos de agradecer por los alimentos, cada alimento que tomamos, agradecerle al Señor. Cuando terminamos el día, agradecerle al Señor por todo lo que nos permitió vivir. Es decir, la oración es importante y la oración es lo que sale del corazón, ya sea agradecer por lo vivido o pedir por lo que necesitamos en la vida, porque a veces necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También debemos de alabar a nuestro Señor Jesucristo, pedirle perdón cuando nos equivocamos, pedir perdón cuando cometemos errores, pedir perdón cuando hacemos lo que no le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Así que pues hay variedades de oración, de acción de gracias, de petición, de alabanza, de perdón, y ahí nosotros podemos ir escogiendo el tipo de oración que queremos hacer en el día. La penitencia, unido a ello está el ayuno. El ayuno pues es dejar de comer para poder adentrarnos y concentrarnos en el mundo de Dios. Y el ayuno los debemos de hacer el miércoles de ceniza y los viernes de cuaresma, incluyendo el viernes santo, donde no debemos de comer carne, debemos de comer lo que hay en casa. Por ejemplo, si tú haces 3 tiempos en el día, en los 3 tiempos debes de comer la mitad de lo que comes. En eso puede consistir una parte o una versión del ayuno. Otra es ya más radical, es que en la mañana tomes un vaso de agua con un pan, a mediodía un vaso de agua con un pan y en la noche un vaso de agua con un pan. Eso ya es algo un poco ya más de penitencia, pero también lo podemos hacer. Hay gente que en esta cuaresma, en los 40 días, hacen 40 días de ayuno, que consiste justamente en tomar un vaso de agua en la mañana con pan, a mediodía lo mismo y en la noche lo mismo, durante 40 días, durante los 40 días de la cuaresma. Bueno, son 3 recomendaciones de cómo podemos hacer el ayuno y bueno, ya cada quien escoge el que más le favorece. Recordemos que el ayuno está obligado para los que son mayores de edad y para los que están sanos. ¿Quiénes no están obligados? Los niños, los ancianitos y los enfermos. Pero el hecho de que no estén obligados no significa que no lo puedan hacer. Cada quien puede hacer de acuerdo a su necesidad y a su capacidad y en su relación con el Señor. La limosna pues también es algo importante, que es la caridad. Compartir con nuestros hermanos que no tienen, pues es algo fundamental en este tiempo de cuaresma, donde nosotros, por ejemplo, el viernes que no vamos a gastar en carne, bueno, ese dinero nosotros lo vamos a regalar a alguien que lo necesite, a un enfermito, un ancianito, un necesitado, qué sé yo. Cada uno conoce la gente de nuestro lugar donde nos movemos y con ellos podemos compartir eso que nosotros no vamos a invertir en el día del ayuno. Por eso el día del ayuno debe de consumir lo que tenemos en casa. No debemos de comprar nada para que eso que nosotros no gastemos lo podamos regalar a la persona que realmente lo necesita. Bueno, son algunos elementos que se nos pide en esa cuaresma para vivirla correctamente. Y obviamente también debemos de mantenernos en la gracia del Señor mediante la confesión. Debemos de procurar lo más constante que podamos de ir a la Santa Eucaristía y poder comulgar el cuerpo de Cristo, no solamente los domingos, sino entre semana también. Cuando tengamos la oportunidad, pues hay que asistir a misa, hay que participar de la hora santa, hay que participar de los viernes del Via Crucis, porque todos los viernes rezamos el Santo Via Crucis en todas partes del mundo, así que hay que aprovechar también esas oraciones propias para meditar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, son elementos que nos recomienda la Iglesia para vivir esta cuaresma
y así poder resucitar con nuestro Señor Jesucristo en la Pascua. Y no solamente la Pascua litúrgica, sino a la Pascua eterna. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos. Te invito a que compartas esta reflexión con tus contactos y en tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y déjanos tu like. También puedes encontrarnos en Facebook, Saboreando la Palabra de Dios.